Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases virtuales de biología, en esta oportunidad con el tema de la materia viva y sus características. Bien, vamos a hablar acerca del ser vivo, su organización compleja, la capacidad que tiene para autoconservarse y la evolución. Temas bastante interesantes que nos van a permitir indagar un poquito más en lo que es la vida. El ser vivo lo definimos como una materia altamente organizada, con capacidad de autoconservarse y evolucionar. En este concepto hay tres características que se relacionan con el ser vivo. La primera característica es que el ser vivo es altamente organizado. Luego vamos a ver en la organización compleja a qué se refiere esto. La segunda, la capacidad de autoconservarse. También lo vamos a ver después, la autoconservación. Y la tercera, la evolución o cambio, que lo vamos a ver en la última parte del tema. Entonces, esas son las tres características que debe tener la materia para que sea considerada materia viva. Empecemos con la organización compleja. Tenemos que organización compleja significa que el ser vivo tiene varios niveles de organización. Desde el más sencillo hasta el más complejo vamos a estudiar hoy. El más sencillo es el nivel químico y luego el nivel biológico. El nivel químico está compuesto a su vez por varios subniveles. Bioelementos, biomoléculas simples, macromoléculas y asociaciones supramoleculares. Los bioelementos son los elementos químicos que están presentes en el ser vivo. Como por ejemplo tenemos aquí al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los principales elementos químicos en el cuerpo vivo. Cuando estos bioelementos se unen, forman biomoléculas simples. ¿Por qué les llamamos simples? Porque luego hablaremos de biomoléculas complejas, las cuales son las macromoléculas y las asociaciones supramoleculares. Entre las biomoléculas simples tenemos al agua. El agua es la unión de dos hidrógenos y un oxígeno. Bien, entonces se han unido dos bioelementos de hidrógeno y uno de oxígeno formando agua, por eso es una biomolécula simple. Cuando las biomoléculas simples se unen, forman macromoléculas, por ejemplo, proteínas. Las proteínas es el resultado de la asociación entre biomoléculas simples llamadas aminoácidos. No solo están las proteínas, dentro de las macromoléculas también están los glúcidos. Y esas macromoléculas se pueden asociar, formando asociaciones supramoleculares, como por ejemplo el virus. El virus es producto de la asociación que hay entre ADN o ARN y proteínas. El virus está en el nivel químico, por lo tanto no es considerado un ser vivo. Luego también están los ribosomas, la pared celular. Como ejemplos de asociaciones supramoleculares. Bien, luego viene el nivel biológico. Aquí vamos a encontrar niveles vivos, es decir, niveles donde hay estructuras que ya tienen vida. Lo que vimos antes eran seres inanimados, o sea, sin vida. El nivel biológico contiene como su mínima unidad a la célula. Esta es, por eso, la unidad de la vida. Bien,
La célula, cuando se asocia a otras que tienen sus mismas características, forman el tejido. Y el tejido, al asociarse, forma el órgano. El órgano, al asociarse a otros, forma el sistema. El conjunto de sistemas forma el individuo. El conjunto de individuos forma a la población. ¿Ok? Así ocurre, pues, entonces, luego de asociarse niveles, formar un nivel más complejo cada vez. Entonces, chicos, tenemos pues ahora a la población. Pero la población no solo puede ser considerada como un conjunto de individuos. Imaginen por aquí, nosotros tenemos un conjunto de individuos X. Varios individuos X. ¿Este conjunto de individuos ya es una población? No. ¿Qué hay que tener en cuenta? El tiempo y el espacio. Los individuos, para que sean de la misma población, deben pertenecer al mismo tiempo y al mismo espacio. Por ejemplo, el tiempo puede ser un año, 2005, y el espacio puede ser un país, Perú. Y hay una tercera característica, que estos individuos deben ser todos de la misma especie. Todos deben ser de la misma especie. ¿Ok? Esta sí, pues entonces es considerada una población. ¿Ok? Repito, individuos de la misma especie que están en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Eso es una población. ¿Ok? Luego, la población en su conjunto forma a la comunidad. ¿Ok? En la comunidad ya no vamos a tener individuos de una sola especie, sino de individuos de más especies. Bien, pueden ser 2, 3. Y la asociación de comunidades forma a la biosfera. La biosfera se conoce también como aquella parte del planeta Tierra en donde hay vida. Por eso también se le conoce como la esfera de la vida. Bien, bien chicos, ahora pasemos a hablar de la autoconservación. Miren, para que el ser vivo se autoconserve, es decir, pueda conservarse a sí mismo para poder sobrevivir ante las adversidades que les presente pues el medio ambiente, tiene hasta 6 características. Esto le va a permitir al ser vivo poder sobrevivir. Primera característica, el intercambio de materia y energía. Aquí, chicos, debemos considerar que el ser vivo es un sistema abierto. Eso significa que el ser vivo está en constante intercambio de materia y energía con su medio externo. Por ejemplo, hoy en la mañana he desayunado, he recibido de mi medio externo comida y esa comida luego va a ser pues digerida y luego va a ser expulsada de mi cuerpo. Entonces he recibido materia, pero también a su vez voy a eliminar esa materia. He recibido energía y también a su vez voy a expulsar esa energía. ¿Bien? Entonces estamos en un intercambio constante de materia y energía con nuestro medio externo, con el medio que nos rodea. Luego, otra característica es la homeostasis. Esta es el equilibrio. Un ser vivo siempre debe estar en un equilibrio, en una correcta balanza donde en ambos lados el peso sea el mismo. Es decir, la materia que entra debe ser igual a la materia que sale. La energía que entra al cuerpo debe ser igual a la energía que sale del cuerpo. ¿Ok? Si entran 2 litros de agua en tu cuerpo, también tienes que expulsar pues esos 2 litros de agua que están entrando. Bien, entonces se puede llegar a un equilibrio hídrico, es decir, de agua, también un equilibrio de temperatura, también a un equilibrio de alimentación, por ejemplo. Si tú alteras ese equilibrio, entonces vas a estar entrando a una enfermedad. ¿Bien? Metabolismo.
El metabolismo es la capacidad que tiene el ser vivo para realizar reacciones químicas. De esa manera, el cuerpo del ser vivo permite formar sustancias o como también permite destruir sustancias. El catabolismo, por ejemplo, es la destrucción. Por ejemplo, catabolismo puede ser la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa para formar energía. Anabolismo es formación, lo opuesto. Por ejemplo, la fotosíntesis, que hacen las plantas para formar alimento a partir de la luz. Bien, son entonces términos opuestos. Mientras que cata destruye, ana forma. Bien. Irritabilidad. Es la capacidad que tiene un ser vivo de poder reaccionar a un estímulo. Por ejemplo, un golpe. Ante un golpe, una persona puede retirar el cuerpo. Es esa capacidad que tiene de responder al estímulo, lo que se llama irritabilidad. La irritabilidad implica movimiento, y el movimiento puede ser de tres formas, dependiendo del ser vivo que lo haga. El primer movimiento que vamos a estudiar se llama tropismo. Ese movimiento es hecho solo por plantas. Las plantas se mueven, por ejemplo, debido a la luz. Siempre buscan la luz, así que se acercan a ella. Las plantas también se pueden mover por estímulo del agua. Buscan las raíces el agua, así que se profundizan más para poder alcanzarla. Otro tipo de movimiento se llama anastia. Es también hecha por plantas, pero en este caso no van hacia el estímulo las plantas. La anastia, por ejemplo, ocurre en las plantas carnívoras. Cuando un insecto pasa por el delante de las plantas carnívoras, entonces ellas tienden a cerrar sus hojas. Sus hojas están siempre abiertas para que un insecto pase entre sus hojas y de esa manera ella cierra estas hojas para que pueda capturarlo. Bien, esa planta carnívora no está yendo hacia el estímulo, simplemente realiza una acción, ¿ok? No importando cualquiera sea el estímulo. En cambio, el tropismo siempre se dirige hacia el estímulo. Por ejemplo, si este es el sol y esta es la planta siempre va a crecer hacia el sol. En el caso de la anastia ocurre sin que haya una dirección. El insecto pasa, las hojas se cierran. No hay una dirección hacia un estímulo. Y el tercer tipo de movimiento recibe el nombre de taxia. La taxia es solo hecha por animales y protozoarios. En la taxia nosotros vamos a observar cómo los animales se mueven. Por ejemplo, un conejo se mueve de repente para poder capturar un alimento que puede ser la planta. O una leona se mueve para poder capturar su presa, ¿no? Entonces siempre hay un estímulo, que puede ser hambre, puede ser sed, puede ser reproducción incluso. Y al reaccionar ante ese estímulo que tiene el animal, se llama taxia. Luego está el crecimiento. Es otra característica que obviamente permite pues el aumento de tamaño en el caso del ser vivo. Entonces el crecimiento puede ser de dos tipos. Puede ser un crecimiento en tamaño o puede ser un crecimiento en el número de células. Y este crecimiento ocurre gracias a un proceso llamado mitosis. La mitosis es un proceso celular en el cual una célula se duplica y entonces permite el crecimiento del cuerpo. La reproducción. Bueno, es la capacidad que tiene todo ser vivo de poder generar nueva vida. Y vida que es idéntica a la suya, con su mismo ADN, con sus mismas características. Bien,
La reproducción puede ser de dos tipos. Puede ser asexual o puede ser sexual. En el caso de la reproducción asexual, vamos a tener solo un progenitor que va a generar un nuevo ser vivo. Aquí solo hay un progenitor. Mientras que en la sexual hay dos progenitores. La más ventajosa es la sexual, porque al haber dos progenitores, eso permite que el hijo sea de un ADN mezclado o híbrido, obviamente de los dos progenitores. Y eso permite que el ser vivo sea diferente, y la diferencia es una ventaja en la naturaleza. Luego, chicos, hablemos sobre la evolución. Esto es algo que presenta el ser vivo porque él necesita cambiar, transformarse ante los obstáculos que pone el medio externo. Entonces, la evolución significa cambio o también transformación. ¿Por qué el ser vivo cambia? Cambia por tres fuerzas evolutivas principalmente. La primera es la adaptación. El ser vivo se adapta al medio externo. El medio externo pues lo presiona, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este animalito es el ancestro de la jirafa. Como ven, no tenía un cuello largo. ¿Por qué formó el cuello largo? Seguro que la naturaleza lo ha presionado. Seguro que las plantas que él necesitaba estaban muy arriba de su tamaño. Y entonces él necesitó crecer su cuello. Una de las cosas que también entonces presiona el cambio en el ser vivo pues es el ambiente. Así que este ser vivo pues tuvo que adaptarse. Otra de las fuerzas evolutivas es la mutación. La mutación es una alteración en el ADN. Esas mutaciones son rápidas y permiten que haya un cambio corporal en el ser vivo. Entre otra fuerza que tenemos está la selección natural. Esta es una fuerza que el primero en decirla y en pues apoyarla fue Charles Darwin. Él escribió el libro Origen de las Especies y dice que la selección natural es un mecanismo que impulsa la evolución. Bien, ¿en qué consiste esta selección natural? Pues en que la naturaleza va a escoger al individuo más apto de entre todos y él es el único que se va a reproducir y por lo tanto heredar sus genes. De esa manera pues las nuevas generaciones van a tener los mejores genes. Entonces el resultado de la selección natural pues es este ser vivo, que sería el ser más apto. Es decir, el que mejor se adaptó al medio ambiente. ¿Quién lo escogió? La selección natural. Ahora, para que ocurra este cambio, se tarda muchos años. Pueden tardar hasta millones de años. Lo que en la historia de la Tierra, pues es poco, ¿ok? Bien, entonces espero pues que se haya entendido esta teoría, ¿ok? Nosotros acá tenemos algunas, digamos, cosas básicas acerca sobre los seres vivos y cómo reconocer a un ser vivo y también cómo caracterizarlo. Bien. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues lo comentan luego. Muchas gracias, nos veremos en una próxima oportunidad con otra clase de biología.